Durante toda esta intensa mañana estamos escuchando distintas opiniones y experiencias sobre lo que representa desarrollar una buena carrera directiva en la empresa española. Sin embargo, en este momento queremos abrir el foco a la esfera pública, la participación y el liderazgo de las mujeres en política y en la vida pública en pie de igualdad son fundamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. No obstante, los datos de Naciones Unidas más recientes muestran que la representación de las mujeres a todos los niveles institucionales en la toma de decisión del mundo es insuficiente, tanto en cargos directivos gubernamentales, en parlamentos nacionales como en los gobiernos locales. Para analizarlo, tengo aquí conmigo a una mujer que ha ostentado cargos en todas estas esferas y al más alto nivel y que sin duda alguna conoce cómo una mujer puede llegar a alcanzar las más altas cotas del poder institucional. Es Esperanza Aguirre, bien conocida por todos nosotros. Esperanza ha sido la primera mujer presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí. No, pero me siento ya contigo. Mejor, así estamos así juntas. Bueno, para acabar de decir los cargos que has ocupado, entre muchos otros. Primera mujer presidenta del Senado, primera mujer presidenta de la Comunidad de Madrid, ministra, por supuesto, de Educación y Cultura. Primera mujer ministra de Educación. Esperanza, buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Es una entrevista muy especial. Has desarrollado una intensísima carrera en el mundo de la política, como acabamos de recordar. Y quería preguntarte por los inicios. ¿Cómo fueron? Si fue un desafío para ti. ¿Cómo lo viviste? Bueno, primero, muy buenos días a todas. Muchísimas gracias a Grant Thornton por invitarme. Y empiezo por pedir perdón porque mis opiniones seguramente no van a ser todas ellas políticamente correctas. Yo soy de las que creen que la única revolución de verdad liberadora ha sido la revolución de la mujer, sin ninguna duda. Todas las demás revoluciones pues han sido, a veces han llegado a ser genocidios, pero la revolución de la mujer ha servido para conseguir la igualdad de derechos, al menos la igualdad legal en muchos sitios. ¿Cómo empecé en política? Bueno, yo acabé la carrera de Derecho con buenas calificaciones, luego hice unas oposiciones y estaba en el ministerio cuando me ofrecieron ir a la lista de un pequeñísimo partido que se llamaba el Partido Unión Liberal, del que las malas lenguas decían que los de Unión Liberal cabíamos en un taxi, pero que el taxi lo pagaba Alianza Popular y no andaban nada alejados de la realidad. Pero el caso es que yo acepté ir en esa lista. Era una coalición, AP, PDP, que eran los democristianos y los liberales, y fui concejal del Ayuntamiento de Madrid con un alcalde muy emblemático, que era Enrique Tierno Galván, y así empecé en la oposición. Estuvimos muchos años de oposición, parecía que Madrid era un bastión inexpugnable de la izquierda, y mira por dónde, pues luego fue al contrario. ¿Y qué cualidades crees que son necesarias para desarrollar una carrera como la que tú has conseguido alcanzar? Pues yo empezaría por lo que decía Churchill, piel de elefante. Eso lo primero, pero bueno, para mí lo más importante que tiene que tener quien quiera dedicarse a la política es tener los principios claros y saber, lo ha dicho la que me ha precedido, el purpose, cuál es, y la mía ha sido siempre, el fin ha sido mi convicción de que las ideas liberales son las que de verdad traen más progreso, más bienestar a todos los ciudadanos, pero especialmente a los más desfavorecidos. Eso lo he creído siempre y lo he aplicado en todos los cargos en los que he tenido la suerte y el honor de representar a los madrileños y a los españoles. Relacionado con esto, me gustaría citar una frase de la escritora Gioconda Belli, que afirma, y lo leo literalmente, que la biología femenina equipada para la maternidad, realizada o no, arma a la mujer de una dotación superlativa de la conciencia del otro, que es la base de la buena gestión de lo público. Usted piensa, perdona, tú, que me has dicho que nos citemos, ¿estás de acuerdo con que la mujer tiene características que nos dotan
en cierta manera, especialmente para gestionar lo público, siempre teniendo presente el bien común? Puede. Yo creo que las mujeres tenemos más capacidad de comunicar que los hombres. Creo, de comunicarnos y de comunicar nosotras mismas. Por eso nos dicen que no callamos a veces, pero bueno, sí, es posible. Es posible. Sí. Nuestro informe ha arrojado un dato positivo. Volvemos a ocupar como país una buena posición dentro del ranking mundial en cuanto a presencia de mujeres en la alta dirección, y este año hemos alcanzado un 36%. Somos el primer país dentro de lo que es el marco de la Unión Europea. Me gustaría preguntarte si crees que hacen falta más y mejores mujeres en el mundo de la política. Porque en el mundo empresarial tenemos un 36%. En el mundo de la política... A ver, voy a empezar con la incorrección política. Yo estoy en contra de las cuotas obligatorias. Reconozco que en la política, gracias a las cuotas, hay muchas más mujeres en el Congreso, en las asambleas autonómicas, etcétera, etcétera. Pero yo, por ejemplo, es que estoy en contra de toda discriminación, también de la positiva. Y me molesta bastante que nos quieran convertir ¿sabes?, dividir a la sociedad en mujeres y hombres, negros y blancos, ¿sabes? A mí me parece que a mí no me representa una mujer por el hecho de serlo. No, yo no pertenezco a un colectivo identitario, yo soy una persona individual. Y bueno, más y mejores mujeres en la política, por supuesto, creo que hay mujeres muy buenas en la política. Y a veces, pues, el hecho de ser mujeres, porque yo he dicho que hemos conseguido la igualdad ante la ley en la mayoría de los países occidentales, bueno, en todos los países occidentales, pero una cosa es la igualdad ante la ley y otra la igualdad real. Nos queda todavía mucho campo hasta que alcancemos la igualdad real. Pero bueno, si pensamos en cómo están, yo creo que la mayoría de las mujeres en el mundo, es decir, preteridas, sojuzgadas, sometidas a sus padres o a sus maridos, sin tener los más mínimos y elementales derechos. Y yo no veo a estas feministas que hoy se van a manifestar protestando por eso, no, todo lo contrario. Protestan de lo que ocurre en los países occidentales, que hay fallos, claro que los hay, y tenemos que luchar para evitarlos. Pero, hombre, no me van a comparar con las que sufren incluso, pues eso, mutilaciones por el hecho de ser mujeres. No, es evidente que nosotros estamos en un foro privilegiado, ¿no?, donde estamos hablando de la realidad de las mujeres. No, pero tenemos mucho campo por recorrer y mucho por mejorar, y es verdad, incluso en la política, pues los medios de comunicación a las políticas, ¿qué es lo que les interesa? Que nos ponemos, cómo compaginamos la vida, ¿cómo le llaman? La vida profesional con la vida familiar, quién es nuestro marido, a qué se dedica, la pareja, nuestros hijos, en fin. Eso no se lo hacen a los hombres políticos. Yo no he visto que les pregunten a los ministros, ¿no?, con quién están casados. No. Pues la siguiente pregunta entonces no te la voy a hacer. ¿Por qué? Házmela. Era esa. Porque precisamente te quería comentar primero sí. El foco, ¿no?, que tienen las mujeres en política, ¿no?, lo intrusivo que puede llegar a ser, y más si se compara con el foco mediático que genera un hombre, ¿no? Y mi pregunta iba por ahí, es decir, ¿cómo lo has vivido durante todo este periodo de tiempo? Si has sentido ese foco intensamente sobre ti. Y luego te quería hacer la pregunta que no hacemos a un hombre. ¿Cómo lo has hecho? Es decir, ¿cómo has sido capaz de compaginar esa vida profesional, esa vida política con tu vida personal? Y si te ha generado dificultades y de un debate interno también a la hora de tomar las decisiones. Pues sí, la verdad es que sí, porque la política es muy exigente y muchas veces no puedes dedicar el tiempo que quieres a tu marido, a tus hijos, a tus amigos, pero yo siempre he procurado mantener los amigos de siempre, las amigas del colegio, que las veo una vez al mes, los amigos que hemos tenido siempre, con los que vamos a cenar o vamos en verano. Y bueno, te decía antes que mis mejores amigos están en Barcelona, sí. Es verdad. Mis amigos y amigas del deporte, siempre he procurado mantenerlos. Pero no es menos cierto que yo siempre he pensado que la política no puede ser una profesión. La política tiene que ser un tiempo que dedicas al servicio público
pero que ese tiempo tiene que estar limitado. Siempre lo he pensado. Y cuando yo ya llevaba, y nunca busqué un puesto, ya llevaba 30 y tantos años, había tenido un cáncer el año 2011 y yo notaba bueno, pues que me faltaba una dedicación mayor a mi familia, a mi madre, que entonces estaba viuda, a mis hermanos, a mi marido, a mis hijos, y entonces pues decidí dimitir, y es verdad que en esa dimisión me pesó, por supuesto, la visión que te da el tener un cáncer y, bueno, caerte de un helicóptero. A mí me han pasado toda clase de cosas. Y era un buen momento, el PP gobernaba en España, el PP gobernaba en todas las comunidades autónomas, casi en la inmensa mayoría de los ayuntamientos, habíamos ganado el Cinturón Rojo de Madrid, y por eso dimití. Pero de verdad, a mí lo que me pesó era tener más tiempo para dedicarme a la vida familiar. Bueno, que es importante, y ahora hago una reflexión también personal, ¿no? El mantener esos amigos de toda la vida y la familia, que como siempre, yo digo, ¿no? En casa no hay galones, ¿no? Es decir, cuando entras por la puerta de casa, dejas todo atrás y eres tu yo auténtico, ¿no? Y es importante. Fíjate que mi abuelo, cuando yo era pequeña, lo he contado en algún libro, creo, mi abuelo dijo: esta niña, qué pena que no sea chico. Si hubiera sido chico, llegaría ministro. Y el pobre no vivió para verlo, mi padre sí. Llegaste. Sí. Nuestras investigaciones de hace ya varios años arrojaban que, como conclusión, que las mujeres tenemos un estilo de liderazgo más empático, donde evaluamos todas las implicaciones en el proceso de toma de decisiones, las consecuencias que tienen en las personas, porque para nosotras esto es importante. En tu modelo y en tu proceso de toma de decisiones, ¿has sido de este perfil, es decir, de las que has evaluado los impactos de tus decisiones, o te has movido por instintos en ciertos momentos? O ambas, porque las dos cosas. Me he movido por instintos, pero he evaluado muchísimo las consecuencias en las personas de mis decisiones, y eso yo creo que es muy importante. Ahora te quiero preguntar por qué valores consideras que son indispensables para ser una buena líder, aunque ya lo has introducido cuando has hablado del propósito. Yo creo que esa palabra engloba muchos valores, pero sí me gustaría que nos dijeras cuáles son para ti los valores que definen a una buena líder, a un buen líder. Para mí, la convicción en tus propósitos y en todas las decisiones, tomarlas basándote solo en esos principios. Eso es muy difícil, porque lo fácil, bueno, pues no sé, en política pues hay la huelga de los de la MT, lo fácil es no hacer caso a los principios y hacer lo que está esperando la prensa que tú hagas. Y yo creo que cuando uno toma las decisiones basándose en los principios, jamás se equivoca a la larga, aunque te critiquen al tomarla, creo yo. Y siempre, vamos, no he tenido una contradicción. Merkel ha sido un referente a nivel europeo y a nivel mundial. ¿Echas de menos mujeres de la talla de Merkel en la Europa tan masculinizada que tenemos actualmente? Siguiente incorrección política. A mí no me gustó Merkel desde el día que llegó, porque prohibió la energía nuclear y lo estamos pagando ahora. No me gustó nunca. Necesitamos más mujeres como la señora Thatcher, eso sí. Como Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo. El primer día que llegó Merkel, yo dije, con esta vamos mal. Y mira lo que está pasando, porque si ella no se hubiera hecho dependiente del gas de Rusia, ¿sabes? No estaríamos como estamos ahora. Y por cierto, hagamos un recuerdo a las mujeres ucranianas, muchas de ellas violadas por el ejército ruso. Sí, sin duda alguna, hoy es un 8 de marzo, yo creo que especial por las circunstancias que estamos viviendo, y que esto que está a muchos kilómetros de Ucrania tiene también que tener el foco puesto precisamente en esas mujeres que están atravesando las fronteras con sus hijos con el objetivo de salvar la vida y que están dejando todo, su familia, su vida, sus posesiones atrás en busca pues, de una libertad que en estos momentos pues no es viable. Les están quitando. Es que no es viable.
Hay una frase en inglés que es "we can't take for granted". La libertad hay que defenderla, no podemos dar por hecho que la tenemos. Pero se me ha olvidado la segunda incorrección política de tu pregunta anterior. Adelante. Tampoco me gusta von der Leyen, que es la que dijo que no teníamos que decir Feliz Navidad. Pero hombre, pero bueno. Pero ¿cuáles son los principios y las raíces de Europa? La civilización grecorromana y la judeocristiana. Pues no. Tenemos que ocuparnos del Ramadán. Hoy creo que tendremos portadas, me parece. Me encanta, sinceridad ante todo y de hecho ese es el objetivo, ¿no? De invitarte para que nos compartas tu visión, porque si no, no tendría sentido. Sí. Ahora te hago otra pregunta que a lo mejor es incorrecta política. Ahora a lo mejor la incorrecta políticamente voy a hacer yo. Me haces una pregunta incorrecta. ¿Y en los partidos políticos crees que hay demasiada testosterona? Demasiada testosterona. Bueno, pues ya te digo que ahora con las leyes estas de cuotas, pues por lo menos en los parlamentos hay tantas mujeres como hombres. Yo en el Partido Popular siempre eché de menos que a las mujeres no se nos pidiera opinión política en el mismo número que se les pide opinión política a los hombres dentro del partido. Pero en todo lo demás, pues yo viví una época en la que por primera vez se puso de candidatas a las alcaldías más importantes de España a mujeres, a Rita Barberá, Celia Villalobos, a Luisa Fernanda Rudi, también a la alcaldesa de Ávila, que no recuerdo su nombre, y luego José María Aznar nombró ministras a 4 mujeres, una de ellas yo tuve el honor de ser yo, y cuando ganamos las elecciones, en el 96, por primera vez en la historia, también Aznar decidió que fuéramos presidentas del Congreso y del Senado, Luisa Fernanda Rudi y yo misma, que era la primera vez que las mujeres éramos presidentas. O sea que yo he vivido una época y yo luego fui la primera mujer elegida presidenta de una comunidad autónoma. Entonces, pues, testosterona, pues supongo que sí. Pero vamos, no la he medido. No. Estamos viviendo días muy intensos en términos políticos, ¿no? Por lo que está aconteciendo últimamente. Como país, ¿crees que estamos preparados para tener una mujer presidenta del gobierno? Pues claro que estamos preparados para tener una mujer presidenta del gobierno, pero yo opino que algunas de las mujeres que están en este gobierno, especialmente las que pertenecen a Podemos, Izquierda Unida o como quieran llamarse, no sé cómo se llaman, la de la vicepresidenta, pues a mí me parece que no reúnen las condiciones para ser presidentas de un gobierno del mundo occidental, entre otras cosas porque España es ahora mismo pues una excepción muy negativa, en mi opinión, por tener a los comunistas en el gobierno. En España no estaban los comunistas en el gobierno desde la Guerra Civil. En Europa no hay ningún país que tenga a los comunistas en el gobierno. Estuvieron un rato en Grecia y enseguida los echaron. Entonces, y además de eso, pues algunas no me parecen, otras por supuesto que sí, que aunque no pertenezcan a mi partido ni a mi ideología, yo respeto muchísimo a muchas de ellas. Y claro que España está preparada para tener una mujer presidenta del gobierno, por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias, Esperanza, ha sido un placer escucharte y bueno, yo creo que todos hemos disfrutado muchísimo. Estoy dispuesta a contestar a lo que quiera preguntar la audiencia. Si alguien del público quiere... Si alguien quisiera preguntar. Allí hay un bolígrafo que se levanta. Sí. No sé si les podéis acercar un micrófono para que las podamos escuchar desde aquí. Si podéis decir el nombre y la profesión, por favor. Sí. Soy periodista, trabajo en una empresa portuguesa. Quería preguntarte, a día de hoy, ¿cómo crees que vive cómo se vive el papel de la mujer directiva en las grandes empresas
y cómo, como no eres partidaria de las cuotas, ¿qué se tendría que hacer a nivel interno, a nivel corporativo, para ayudar a este tipo de mujeres? Y mi segunda pregunta es en relación a la situación política del PP. ¿Cómo la ves y qué opciones a nivel de avance se pueden desarrollar? Gracias. Pues casi que te voy a contestar a la segunda, porque de la primera no sé nada. Entonces, y aquí hay gentes preparadísimas para contestarte a la primera pregunta. A la segunda, sí. La segunda es que personas que, como yo, recibimos con muchísimo entusiasmo a Pablo Casado y que le hemos apoyado porque pensábamos que era, bueno, pues una renovación y una decisión por dar la guerra cultural que desgraciadamente habíamos olvidado cuando los españoles nos dieron su confianza por mayoría absoluta, y en aquellos gobiernos habíamos dicho que bajaríamos los impuestos y los subimos, habíamos dicho que derogaríamos las leyes de memoria histórica y las ideológicas de género y no lo hicimos, y en fin, mucha gente, pues por desgracia, se fue del partido. Y Pablo Casado, que recibe a los votantes del centro derecha que había recibido Mariano Rajoy de Aznar en un solo partido, donde estábamos cómodos, conservadores, demócratas cristianos, liberales y hasta socialdemócratas, lo recibe dividido en 3, ahora a lo mejor en 2. Pero bueno, el caso es que, por desgracia, pues hemos tenido una crisis lamentable, en mi opinión, de la que creo que vamos a salir reforzados, porque creo que Alberto Núñez Feijóo es la persona que va a ser elegida en el próximo Congreso. Los partidos tienen que ser democráticos, y aunque el secretario general anterior no quisiera que votáramos los madrileños a Isabel Díaz Ayuso, que tiene narices, lo habían votado todos los ciudadanos, los militantes no la podíamos votar, pues hay que hacer un Congreso, hay que elegirle, y vamos a votar con mucha ilusión a Alberto Núñez Feijóo, porque creo que es la persona adecuada para resolver esta crisis. Bueno, una última pregunta, porque el reloj me marca que nos quedan ya unos segundos. Había una por aquí. Sí. Sara Olivo, periodista de Escudo Digital. Quería preguntarle por qué Núñez Feijóo y no Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué tiene que venir a salvarnos? Pues mira, porque Isabel Díaz Ayuso tiene que presentarse dentro de un año a las elecciones a la Comunidad de Madrid. Aquí no es como Castilla-León o como Andalucía, que cuando adelantas las elecciones tienes para 4 años. En Madrid las elecciones siguientes tienen que ser cuando tocan, y tocan dentro de un año exactamente. Y por esa razón Isabel Díaz Ayuso tiene que presentarse a la Comunidad de Madrid, que no podemos perder este liderazgo que tenemos ahora, y cuando Pedro Sánchez convoque, pues se verá. ¿Por qué son más carismáticas las mujeres del PP que los hombres? Me estoy acordando, es cuando se cayó con el helicóptero, ahí se veía como más testosterona en usted que incluso lo que en Barcelona. Hombre, pues siempre me han encontrado muy femenina, ¿no? Lo digo en el sentido de la palabra. Pues, la menopausia puede dar testosterona, eso es verdad. No, pues eso, con más fuerza. ¿Por qué No. tienen más carisma las mujeres del PP que los hombres, y por qué no lo sabe aprovechar eso el PP? No, yo creo que el PP sí lo ha aprovechado en numerosas ocasiones. De hecho, Pablo Casado es el que nombró a Isabel Díaz Ayuso. Y yo, si hubiera sido él, pues me hubiera abrazado a Isabel Díaz Ayuso. Esta señora la puse yo, cómo ha manejado la pandemia compaginando la economía con la salud, bueno, cómo ha hecho frente a esa guerra que le hizo desde el minuto 1 el Gobierno de la Nación, que la llamaban por sus iniciales Ida, o sea, loca, tonta, le han llamado de todo. Yo siempre dije que los insultos esos la encumbraban, y así fue, tuvo un resultado verdaderamente extraordinario en las elecciones, pero es que ya tiene que presentarse el año que viene, los madrileños no la podemos perder, y por lo tanto, pues por esa razón, Alberto Núñez Feijóo, que ha ganado ya 4 mayorías absolutas y que anunció que esta era la última vez que se presentaba en Galicia, pues yo creo que es la persona adecuada para restaurar y restablecer el orden que nunca debió perderse en el Partido Popular. Bueno. Yo, desde el minuto 1, dije que si Pablo Casado cesaba al secretario general,
pues que era el que había organizado todo este lío, pues que él podría permanecer, pero como dijo que le defendía al 100%, pues no pudo ser. Y yo creo que es para bien. Para mí, déjame que termine con esto, para mí las crisis son oportunidades. Estoy absolutamente convencida. Y fíjate que esto lo aplico también a la locura de Putin en Ucrania. Esta crisis de Ucrania ha servido ya para muchas cosas. Por ejemplo, para que Alemania cambie su punto de vista en la defensa, para que Europa se dé cuenta de que la libertad hay que defenderla, que no podemos darlo por hecho, que los Estados Unidos no van a venir a defender nuestras libertades otra vez, que no vamos a tener más cementerios de Normandía llenos de jóvenes americanos de 18 y de 21 años, que no, que tenemos que ocuparnos de la defensa. Y que tenemos, creo yo, esta crisis la deberíamos aprovechar para también ocuparnos de la educación, porque con esto termino. Fijaros qué disparate. Estos que han hecho el nuevo plan de estudios para España, que han decidido quitar la regla de 3, quitar el dictado, todo eso ya no tiene que existir, pero en cambio quieren que se estudien los totalitarismos. ¿Y sabéis cuáles son los totalitarismos para ellos? El nazismo, que lo es, el fascismo y el nacionalcatolicismo, no el comunismo. O sea, y entonces, pues claro, ¿qué van a aprender los niños? Pues si es que estamos oyendo que es que Putin es de derecha, según ellos. Putin. Entonces, yo la verdad creo que esta crisis hay que aprovecharla para mejorar la política de defensa, la política de la Unión Europea en defensa de nuestras libertades y, por supuesto, la política educativa. El haber sido ministra de Educación me hace preocuparme todavía mucho más. Muchísimas gracias a Grant Thornton, a Isabel Perera, al presidente y a todas vosotras por estar aquí. Muchísimas gracias, Esperanza.